Buenos días, Venezuela. Buenos días, autoridades académicas, congresistas, profesorado, doctores, señoras y señores asistentes a este evento académico. En primer lugar, quiero agradecerles su invitación a ser ponente en el primer Congreso Internacional y Tercero Nacional de Pedagogía, que tiene un título tan atractivo como el de Retos y Desafíos de la Pedagogía en el Nuevo Milenio. En segundo lugar, me van a permitir que dedique mi conferencia al profesor y amigo el doctor Ángel Pío González Soto. Sé que muchos de ustedes tuvieron la suerte de tenerlo como profesor y que lo siguen teniendo como amigo. Por tanto, es para mí una gran satisfacción poder dedicar dicha conferencia con título Expectativas de la pedagogía en la próxima década. Actuar sobre los horizontes futuros. Iniciaré la conferencia diciendo que participar como ponente en un congreso con carácter internacional y nacional supone abordar el título de mi conferencia desde una perspectiva global y local. La actualidad mundial es integral. Se ha hecho realidad la propuesta de McLuhan cuando afirmaba que el mundo era una aldea global. Pero no podemos olvidar que dentro de la globalidad existen diferentes realidades, velocidades, sinergias, marcos contextuales, sociales y económicos diferenciados, lo que supone que esta interdependencia en la globalización no sea igual en los diversos espacios económicos y culturales. Es cuando introducimos el concepto glocal, que supone partir de un pensamiento global pero enmarcándolo y actuando de manera local. En cuanto a las expectativas de la pedagogía en la próxima década, vendrán determinadas por las propuestas educativas que se están propiciando en el ámbito mundial y en consecuencia global. Pero por otro lado, las propuestas de actuación sobre los horizontes futuros se plantearán desde una perspectiva global, en cada realidad contextualizada y particular. Estamos escasamente a un año y 3 meses para el inicio de la tercera década del siglo XXI. A mediados de la década actual, concretamente entre el 19 y el 22 de mayo de 2015, en Incheon, República de Corea, la Organización Nacional de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, la ONU, junto con el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, el Banco Mundial, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, organizaciones de Naciones Unidas Mujeres y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados organizaron el Foro Mundial sobre la Educación. De este encuentro salió aprobada la Declaración de Incheon para la Educación 2030, en la que se presentó una nueva visión de la educación para los próximos 15 años. La finalidad definida fue garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Posteriormente, el 25 de septiembre de 2015, la Organización de Naciones Unidas, bajo la denominación de Objetivos de Desarrollo Sostenible, adaptaron un conjunto de objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad a nivel mundial en los próximos 15 años. Aquí pueden ver cada uno de ellos. Centrando nuestra atención en el objetivo 4, educación de calidad, en el mismo se implementó la Declaración de Incheon para la Educación 2030. La importancia de este objetivo fue considerada tan capital que antes de dicha declaración y de la presentación de Objetivos de Desarrollo Sostenible, el equipo de expertos del Informe de Seguimiento de la Educación para Todos en el Mundo de la UNESCO presentó en septiembre de 2014 el informe con título El desarrollo sostenible comienza por la educación. ¿Cómo puede contribuir la educación a los objetivos propuestos para después de 2015? En el cual se sostenía que la educación sería la clave para cumplir los 17 objetivos internacionales definidos anteriormente.
En consecuencia, la consecución de los objetivos sostenibles dependerá muy mucho del logro de las metas definidas en el Objetivo 4 de Desarrollo Sostenible, educación de calidad, y que se concreta en las 7 metas de resultados que a continuación les presento y que les sugiero que lean con detenimiento en el documento presentado por escrito para esta conferencia internacional. Difícilmente estas 7 metas de resultados se podrán conseguir si no se establecen metas de ejecución. En este sentido, la UNESCO definió las siguientes metas de ejecución como fundamentales para conseguir las metas de resultados. A continuación le presento estas metas que sugiero que también se lean con detenimiento en el documento escrito que hemos presentado de esta conferencia. A continuación abordaremos el segundo subpunto dentro del primer título que hemos trabajado, que es la educación, el estado del arte desde una perspectiva global. Lo que ahora haremos es centrarnos en cómo es la realidad actual. Hace un año que la ONU y diferentes medios de comunicación exponen que las metas definidas en el Objetivo 4 de Desarrollo Sostenible se podrían cumplir con un retraso de hasta 50 años. Así, por ejemplo, podemos exponer algunos datos significativos. Por ejemplo, que la educación primaria universal no se conseguirá hasta el año 2042, o que el acceso universal al primer ciclo de la educación secundaria no se alcanzaría hasta el 2059, o, por ejemplo, que este mismo acceso universal al segundo ciclo de educación secundaria no llegaría hasta el 2084. A continuación, es necesario analizar por qué pasa esto, por qué se están dando estos datos. Lo primero que tenemos que decir al respecto es que, en este sentido, los gobiernos son considerados como muy responsables. ¿Por qué? Precisamente porque ellos tienen la obligación de dotar a los sistemas educativos con estructuras sólidas y solidarias. Y esto los gobiernos no lo están haciendo. También tenemos que los gobiernos tienen una falta de transparencia en la determinación de cuáles son los problemas de los sistemas educativos. No se realizan ni publican informes anuales de seguimiento de la educación. También hemos de decir, desgraciadamente, que menos del 50% de los gobiernos del mundo con ingresos bajos o medios cuentan con normativas para la educación de la primera infancia, y solo un número muy reducido ha creado mecanismos para controlar su aplicación. Por último, hemos de decir que las reglamentaciones gubernamentales van retrasadas respecto al crecimiento de escuelas y universidades privadas, y esto provoca una mayor brecha en temas de desigualdad y de equidad. Pero no solo son los gobiernos los que tienen esta responsabilidad o tienen responsabilidad en estos resultados. También existen otros agentes sociales a los que tienen que involucrarse, que tienen que implicarse para que esto no se repita. Así podemos decir, por ejemplo, que entre esta falta de responsabilidad también podemos encontrar a las escuelas, a los docentes, a los padres del alumnado. Los organismos privados tienen también falta de responsabilidad en este sentido. Hemos de decir seguidamente que hay también una falta de implicación, tanto de organismos independientes como de oficinas de defensores del pueblo, parlamentos y organismos de auditoría en la denuncia de estos hechos. A continuación, lo que pretendemos
presentar es cómo está el estado del arte, pero en Iberoamérica. ¿Cómo está la educación en Iberoamérica? Si contextualizamos el estado del arte global para Iberoamérica, nos encontramos que existen unos puntos fuertes que tenemos que destacar. Hay un cumplimiento de metas cuantitativas en cuanto a la cobertura educativa en toda Iberoamérica. También se está produciendo una generalización de la aplicación de pruebas de evaluación externa y estandarizada de educación y un fuerte incremento de la inversión educativa. Además, hay una cobertura casi total en educación primaria y básica y se han producido importantes mejoras en educación infantil y secundaria. Esto se ha extendido también a la educación superior, llegando al poco tiempo a 25 millones de alumnos y más de 3 millones de egresados por año. Sin embargo, hemos de decir que en Iberoamérica también hay una serie de áreas en las que todavía se ha de mejorar. Y en este sentido tenemos cuestiones como que los países iberoamericanos ocupan últimas posiciones del mundo en las evaluaciones externas estandarizadas de educación. Junto a ello, persiste una insuficiente cobertura y calidad de la oferta en una etapa crítica como es la primera infancia. Además, la expansión de la educación superior se debe en gran medida por el incremento desmesurado de la oferta privada, crecimiento líder a nivel mundial. Ahora bien, generando el acceso a sectores sociales más favorecidos. Estos últimos, finalmente, son los que también se pueden beneficiar en mayor medida de la oferta de las universidades públicas, con lo que la brecha entre ricos y pobres, o dos tipos de sociedades, cada vez puede ser mayor. Ahora vamos a empezar a pensar de manera global y en este sentido vamos a centrar nuestra atención en Venezuela, que es el país donde se está desarrollando este Congreso Internacional y Nacional. En este sentido, como os decía, Venezuela también tiene una serie de puntos fuertes, además de los que hemos añadido ya de carácter general con respecto a Iberoamérica. De forma muy concreta, podemos ver que Venezuela desde el año 1970 del siglo pasado hasta el 2009 del actual ha realizado un valor medio de inversión en educación de un 4,25% respecto a su Producto Interior Bruto, llegando en 2009 a un máximo de un 6,78%. Los últimos datos al respecto a los que hemos podido acceder nos los ha ofrecido el Banco Interamericano de Desarrollo, representando una inversión del 6,4% sobre el Producto Interior Bruto en 2013. Además de esto, junto con esta importante inversión en educación, se ha de unir la apuesta legislativa que ha hecho este país para la ordenación del sistema educativo. Estamos hablando de las que ya conocen ustedes, Ley Orgánica de Educación, LOE de 2009 y el Plan Patria de 2013. Las dos propuestas legislativas, además, han sido secundadas por acciones como la Consulta Nacional para la Calidad Educativa que se realizó en 2014. De dicha consulta se puede destacar la propuesta de autoevaluación escolar para la calidad educativa. Sin embargo, también existen áreas o aspectos en los que se ha de intentar mejorar. Y en ese sentido, tenemos que decir, tomando como referencia aportaciones que hizo Aristorena en el foro Retos de la Educación en Venezuela, nos referimos a una serie de cuestiones que consideramos que están en situación de mejora. Por un lado, el déficit en la vocación de la juventud en formarse y ejercer la profesión de educadores. Las aulas están quedando sin educadores. Violencia creciente y dificultad de resolver problemas de forma pacífica. Se está desinstitucionalizando y existe un déficit de ciudadanía. La calidad como materia pendiente de la educación venezolana está presente, a pesar, como decíamos antes,
del esfuerzo que se hizo a partir de la consulta del 2014. También tenemos el dato de que un 23% de niños en edad de educación inicial están quedando fuera del sistema educativo. La deserción del alumnado en educación media es elevada. Y por último, hemos de decir que quizás exista un exceso de mentalidad rentista y de crisis de productividad. Hasta aquí hemos querido exponer nuestra visión global y local de la educación, y no nos queda más que concluir que tanto global como localmente tenemos retos importantes para poder abordar las 7 metas de resultados definidos anteriormente en el Objetivo 4 de Desarrollo Sostenible. Es evidente que la situación en Iberoamérica en general y de Venezuela en particular es progresivamente positiva por los esfuerzos que se están realizando en estos últimos años. Pero no es menos cierto que si no continuamos esforzándonos en este sentido, la situación en estos países puede enquistarse y como consecuencia de ello empeorar y empezar a degradarse. Es nuestro objetivo a continuación hacer aportaciones desde la pedagogía en pro de horizontes futuros óptimos, con la finalidad de propiciar que, al finalizar el siguiente milenio, el 2030, las 7 metas de resultados sean una realidad en Iberoamérica en general y Venezuela en particular. Para hacer estas propuestas, mi discurso se desarrollará tomando como referencia las 3 metas de ejecución del Objetivo 4 de Desarrollo Sostenible que hemos definido anteriormente. A continuación centraremos nuestra atención en las aportaciones que puede hacer la pedagogía a la meta de ejecución 1, y para ello incidiremos en 4 aspectos. Hacer una selección cultural adecuada para que los contenidos del currículo se adecuen a las propuestas educativas no violentas, inclusivas y eficaces para todos. Establecer el centro educativo como contexto de actuación, pero en relación con el medio en el que está inscrito. En tercer lugar, potenciar el aula como espacio físico de acción educativa y por último, tomar al alumnado como eje central y real de la acción educativa. Estos 4 elementos tienen que estar en consonancia, pero iremos uno a uno. En cuanto a hacer la selección cultural del currículum, la educación evidentemente debe propiciar, ayudar a que las personas hagan propio el conjunto de hábitos, costumbres, conocimientos, arte del espacio social en que viven en una época determinada, porque a partir de aquí pueden transformar la cultura. Es por ello que se hace necesario abordar la problemática de la selección cultural. Todo contexto sociocultural exige, para que podamos desenvolvernos en él, unas determinadas destrezas y habilidades que derivan del campo general de conocimientos de ese contexto. En el proceso educativo, el objetivo es que el individuo tenga capacidad de integrar y transformar la cultura. La selección cultural, por tanto, juega un papel global y fundamental en ello. Es por esto que nuestras aportaciones se centran en que en nuestra sociedad existe una gran diversidad cultural y toda esta diversidad cultural debe estar presente en la cultura curricular. La cultura común, por otro lado, no es todo el currículum que recibe el alumnado, pero se convierte en la base cultural compartida y por eso no ahoga, no homogeneiza las diferencias. La cultura común, por otro lado, proyectada en el currículum, es la base de la educación general o básica que además ha de ser integral. La cultura común, proyectada en el currículum, proyecta la llamada escuela única y la comprensividad. La cultura común presente en un currículum común prescrito es un referente de la calidad mínima exigible a un sistema homologado de educación. Es necesario incidir en una selección cultural común que al final haga hincapié en el currículum para poder abordar y superar las dificultades de los niños y personas con discapacidad, diferencia de género, potenciando una cultura de paz, inclusividad y de no violencia. Para que esta selección cultural sea patente en los individuos, la sociedad utiliza instrumentos para que eso se produzca, para ayudar a los procesos de socialización. Uno de estos instrumentos son las instituciones educativas.
La institución educativa es la unidad básica y funcional de la acción educativa, porque convergen todos los elementos y condiciones que posibilitan su desarrollo. El papel de las instituciones educativas, de los centros educativos, es fundamental para proyectar esa cultura común definida anteriormente, y su incidencia en el contexto puede promover, sin lugar a dudas, la consecución de la meta una de ejecución. Hablemos del aula como espacio físico de intervención educativa. El aula es el nivel más próximo al contexto educativo. La finalidad del contexto inmediato de aula es dar significación, soporte y realidad al proceso de enseñanza-aprendizaje. Para que la educación que queremos ofrecer cobre significado en la realidad inmediata, aula, es necesario plantearlo en coherencia con los demás elementos del medio. Por ello, la actuación sobre la realidad inmediata debe ser programática. Esto supone detallar los elementos y condiciones, circunstancias que más pudieran influir como estimuladores y restrictores del proceso educativo. Por último, en referencia a tomar al alumnado como eje central y real de la acción educativa, el alumnado como realidad sobre la que se pretende actuar se convierte en el centro de referencia, tanto desde teoría como de procesos de intervención, y en el eje de su construcción teórica y práctica. Desde la consideración al alumnado, creemos que toda acción educativa debería partir o tomar como punto de referencia el análisis de al menos cuestiones como situación personal, necesidades, intereses, experiencias e instrucción, con el fin de identificar la estructura de condiciones que va a incidir en todo diseño de actuación con este alumnado. Lo que implícitamente estamos defendiendo con estas consideraciones es que no existen pasos indiferenciados, un tipo de infancia o un tipo de juventud, sino muchos y diferentes. Por lo que, tanto en el ámbito de la institución escolar como en el ámbito de la educación, se debe tomar en consideración siempre las especiales condiciones del alumnado y elaborar para cada una de ellas respuestas adecuadas, sin que esto pueda suponer nunca discriminación o aislamiento, sino al contrario. En referencia a la meta 2 de ejecución, solo haremos comentarios respecto al modelo de cooperación internacional que se está utilizando hasta ahora entre los países para proyectar todo lo enumerado en dicha meta. Compartimos la consideración de Jabonero de que el mundo tradicional de cooperación clásico norte-sur, donante-beneficiario, está agotado. Es un modelo de tipo compensatorio que ha de revisarse en profundidad, porque no hay constancia de que produzca los resultados de acuerdo al esfuerzo realizado, tanto por los países donantes como los países beneficiarios. Estamos de acuerdo en la necesidad de profundizar en un modelo más paritario, compartido, dialogado. Solo de esta forma podremos comprometer ayuda desde la lógica de los países beneficiarios. Ellos tienen una visión próxima y contextualizada de sus necesidades y la forma óptima de responder a ellas. Se necesita un modelo de apoyo estructural y estratégico a políticas de mejora de calidad y equidad que no se fundamenten en visiones y modelos pensados desde la particular visión del donante. A continuación vamos a abordar las propuestas pedagógicas en referencia a la tercera meta de ejecución. Como ya saben, la figura del docente en este caso es uno de los ejes fundamentales de la acción educativa y, por tanto, la oferta de la cualificación docente debe proyectarse tanto a partir de la formación inicial como a través de su proyección profesional. Desde nuestro punto de vista, la formación inicial y el desarrollo profesional del docente debe plantearse como un proceso de aprendizaje. En este sentido, la formación inicial y el desarrollo profesional de los docentes debería armonizarse, intentando que los diversos factores que confluyen en él ofrezcan una resultante que ayude realmente en su construcción. Respecto a la formación inicial del docente, ¿se debería mejorar cualitativamente? Sí. Por tanto, entendemos que la manera de hacerlo es haciendo una reforma de los estudios universitarios que tengan una fuerte base psicopedagógica previa y común. Estas serían unas bases para esta reforma, que además pudiéramos
proyectar capacidad de análisis y reflexión crítica, capacidad para aportar fundamentos de índole cognitiva para sostener sus opiniones y acciones, utilizando procedimientos de indagación y los resultados de las investigaciones, potenciar aptitud para discernir qué es el tipo de acción que se requiere en cada caso, así como capacidad para diseñar y desarrollar esquemas de intervención educativa. En cuanto al desarrollo profesional, tendríamos como tres interrogantes. ¿Cuál sería el perfil docente más adecuado para llevar a la práctica las nuevas demandas educativas? ¿Qué tipo de formación necesitaría el docente actual para aproximarse a ese perfil que se necesita? ¿Y cómo pueden instrumentarse los planes de formación continua para conseguir estas pretensiones? Respecto a la primera pregunta, la situación actual aconseja que el profesional de la educación tenga un amplio margen de interpretación y un carácter flexible, que posibilite su adecuación y enriquecimiento al tener que implicarse en contextos específicos. Esto es lo que determina el nuevo perfil docente. Con respecto a la formación, somos de la opinión de que si su perfil no es un simple aplicador, sino un desarrollador de propuestas, su formación debería ir encaminada a la comprensión de las bases psicopedagógicas del marco de intervención, que comprendiera el contenido de las nuevas bases curriculares de intervención socioeducativa, que supiera analizar la realidad concreta en la que se va a proyectar, saber trabajar en equipo, saber desarrollar nuevas propuestas de intervención adecuándolas mucho a las características del contexto en el que actúa, saber elaborar programaciones, saber planificar y organizar recursos, organización de la intervención en el entorno educativo y planificación y realización de la evaluación. La formación continua es un aspecto indisoluble de la función educativa. Esta ha de asumir la continua actualización dentro del tiempo real de ejercicio profesional y como parte del mismo. Sin embargo, el panorama actual del perfeccionamiento del profesorado es realmente confuso. Desde nuestro punto de vista, las características mínimas y esenciales que deberían tener los planes de perfeccionamiento del profesor deberían tener una gran fundamentación psicopedagógica explícita, una contextualización adecuada, debería facilitar al profesional de la educación la reflexión y elaboración de estrategias personales adecuadas a los problemas a los cuales se va a enfrentar, tener en cuenta las características de los profesionales a los cuales va dirigida esta formación y evaluar las necesidades de formación como el impacto que tiene la formación continua del profesional de la educación en su práctica profesional. Solo así podremos descubrir cuáles son los problemas que se le plantean en la práctica, orientarlo y constatar el grado de adecuación y progreso que los cambios traen tras la formación. ¿Cómo llevar a cabo la formación continua? Lo cierto es que realizar los planes de perfeccionamiento con el enfoque apuntado no es tarea sencilla, lineal ni rápida. Es un proyecto de trabajo a largo plazo que debe combinar formas variadas y es congruente con los planteamientos expuestos los equipos de las instituciones educativas. Ellos deben ser los principales protagonistas, porque son al final los que pueden provocar cambios. Estos verdaderos equipos de profesionales han de identificarse con el proyecto pedagógico común y llevarlo a la práctica, y esto es lo que siempre se ha tenido desgraciadamente parcialmente en cuenta y falta mucho que hacer al respecto. A continuación vamos a abordar las conclusiones a modo de corolario, tal como lo apunto aquí. Afirmar que vivimos en sociedades muy complejas o que el mundo está sufriendo la mayor ola de transformaciones sociales de la historia o decir que estamos en crisis se ha convertido en un vocabulario cotidiano, en tópico común y compartido de cualquier análisis o informe actual que sobre la sociedad en general o un ámbito específico de ella se haga, como es el caso de la educación. En todo este entramado, los gobiernos, las sociedades, los planes de estudio, las instituciones educativas, los docentes, el alumnado, las familias, etc., han de hacer frente a todo este desafío. En el caso que nos ocupa, favorecer la mejora de la educación, teniendo como referente la consecución de las tres metas de ejecución abordadas y propiciar el desarrollo social desde parámetros de calidad, supondrá una mejora sustancial de la sociedad en general y de los individuos en particular. Hace falta dejar constancia, sin embargo, que ni visiones únicas ni simples pueden ser válidas para establecer puntos de apoyo, para desarrollar y consolidar los fines que nos hemos propuesto.
Es por esto que, a todo lo que hemos apuntado, queremos añadir una serie de consideraciones que deberíamos propiciar como profesionales de la educación. En primer lugar, aprender a trabajar en comunidades más diversas. En segundo, contemplar el entorno familiar como fuente de apoyo para mejorar la educación. Es importante además trabajar en colaboración con otros agentes sociales y educativos, luchando contra las fuerzas de la desprofesionalización de la educación. Tenemos que generar un cambio significativo de autoridad y responsabilidad de las instituciones educativas, mayor capacidad de autogestión, con el fin de poder responder a la realidad de contexto en el que están inmersas y a las necesidades e intereses precisas del alumnado que acoge. También tenemos que contemplarnos los profesionales de la educación como activistas sociales y contemplar el trabajo educativo como trabajo cultural, social, ético y político, requiriendo la participación de la ciudadanía a través de las organizaciones en las que se agrupa. Debemos conformar en las instituciones educativas una cultura de colaboración entre profesorado, alumnado, familias, colectivos sociales, luchando contra las desigualdades sociales. Y por último, tenemos que reforzar la sociedad civil y la democracia en el trabajo de reconstrucción del discurso y práctica. Dicho esto, hemos llegado al final de la exposición. En todo caso, quiero agradecerles profundamente la atención que han tenido conmigo y no quiero acabar mi discurso sin alabar que ustedes, a través de la celebración de este primer Congreso Internacional y tercero nacional de Pedagogía con título Retos y Desafíos de la Pedagogía en el Nuevo Milenio, están colaborando firmemente en conseguir la mejora cuantitativa y cualitativa de la educación y de la sociedad. Un saludo muy cordial y gracias de nuevo.